Ay, mi México, tan bonito, pero tan injusto. A través de los años han ocurrido diferentes acontecimientos trágicos, como la mala economía, los derrumbes, Porfirio Díaz como presidente y otras cuantas cosas más. El día de hoy les hablaré de uno de los acontecimientos más horrorosos que pasó durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Hoy les voy a hablar de la masacre de Tlatelolco. Todo comenzó con el movimiento estudiantil de 1968, en el que estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México y otras muchas más se unieron junto a profesores, obreros, campesinos y comerciantes para crear el Gran Consejo Nacional de Huelga, o CNH para abreviar. La CNH creó el pliego petitorio del CNH al gobierno de México, teniendo demandas tales como la libertad de los presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo, mientras que en el fondo se buscaba un cambio democrático en el país gracias a que el mismo partido político ya había durado décadas gobernando el país. Durante estas protestas, el Estado mexicano puso al movimiento como un intento de derrocar al gobierno e instalar un régimen comunista, tachando a los participantes del movimiento como terroristas, delincuentes o algún peligro para la seguridad nacional, aunque esto fue reprimido con el fin de terminarlo gracias a los Juegos Olímpicos de 1968. En donde, por cierto, la mascota no oficial de esta edición de los Juegos, creada por Lance Wayman, Paloma, sirvió como el símbolo principal del movimiento, para después ser transformada en un símbolo de horror en la masacre. A pocos días antes de que comenzaran los Juegos, el 2 de octubre ocurrió un crimen de estado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lo cual logró disolver el movimiento en diciembre de ese mismo año. La masacre fue parte de la Operación Galeana por el batallón paramilitar llamado Batallón Olimpia, siendo el ya responsable de esa matanza el ya mencionado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de ese tiempo. Durante esta tragedia, Díaz Ordaz recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación, los cuales por cierto mantenía controlados, y la invención y creación de materiales de comunicación falsos. En los documentos de estas fechas se tienen documentadas la muerte de 44 personas, pero testigos afirman que fueron entre 300 y 400 muertes. Hay un video considerado los media o contenido perdido para los que no hablan inglés, en la cual dicen que se muestran miembros del cuerpo de bomberos limpiando la plaza. Y sí, con esto me refiero a que según estaban juntando cuerpos, limpiando sangre, etc. Pero actualmente no hay evidencia de que eso pasara, solo ese video los media. Otra cosa que también hasta hace poco se consideraba los media era el famoso video de Jacobo Zabludovsky, el cual se le atribuye la frase "hoy fue un día soleado". Un poco de contexto en quién era Jacobo Zabludovsky. Él era un periodista y abogado mexicano, el cual condujo por 27 años el noticiero 24 horas, trayendo consigo un formato de noticieros el cual aún no existía en México en esos tiempos. Se cuenta que la frase "hoy fue un día soleado" viene de uno de los noticieros de Zabludovsky, del 2 de octubre de 1968 para ser exactos. Se cuenta que Zabludovsky estaba a punto de comentar la noticia de Tlatelolco, cuando paró para escuchar una orden la cual provenía de la producción del noticiero, quien le dijeron que no cubriera la noticia, a lo que Zabludovsky solo apuntó a decir "hoy fue un día soleado", haciendo referencia a la censura y al encubrimiento por parte del gobierno, pasando a la historia como la primera persona en decir algo acerca de lo ocurrido en Tlatelolco. Claro, esto habría pasado si no fuera un video falso, ya que es prácticamente imposible que Zabludovsky hubiera dicho esto, ya que la primera emisión del noticiero 24 horas fue el 7 de septiembre de 1970, y se supone que hay grabaciones con la voz de Zabludovsky diciendo esa frase, pero, existe la IA, una inteligencia artificial, nos permite imitar las voces de otros, es obvio. Aún así, la frase fue tan mítica que cuando Zabludovsky murió en 2015, se hizo un hashtag en Twitter con esa frase en su honor. Pero nos estamos desviando un poco. A día de hoy, por lo que tengo entendido, la masacre aún se recuerda con personas marchando en honor a las personas fallecidas ese 2 de octubre.
En lo personal, este tipo de temas se me hace muy interesante, ya que se puede observar la cruda realidad del gobierno y qué tan lejos puede llegar solo para tener una buena fachada. Porque sí, parte de la masacre fue causada por tener una buena imagen ante otros países en los Juegos Olímpicos. Antes de terminar con este video, quisiera pedir una disculpa. La meta para este canal era al menos subir un video cada 1 o 2 semanas, pero gracias a no tener la suficiente motivación no se me ocurrió algo que fuera lo suficientemente interesante para hacerle video. No fue hasta hace unos días que Cookie Queen, una gran youtuber y artista, hizo un video mencionando las mascotas oficiales y no oficiales de los Juegos Olímpicos, y pues le dedicó unos minutos a hablar de Tlatelolco. Su video estará en la descripción. Bueno, hasta aquí dejaré el video. Siéntanse libres de investigar más sobre este tema si les llamó la atención. Me encantaría conocer su opinión acerca del tema. Mi nombre es Viena, pero pueden decirme Vi. Esto fue un pedacito de la realidad contado desde el purgatorio. Adiós, fantasmas.